I don't even know you, but we texting. The turns into sexting. My mind, you've been testing. The one thing I lack is a lack of affection. See, just like with math, I've been stacking my exes. You ain't the one. Since you, I've been sipping this some. You knew him everything that you wish that he was. You hit wit and then quit. So in the long run, you just fuck with my feelings for fun. Say it, you love me right now and then prove it to me. I promise I'm different. That's hard to believe. Cause you talk, never walk. It's a lame motherfucker. Venezuela es un país de América del Sur, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados y 32.130.000 habitantes, pero cada vez son menos. Si el Estado implementara una política, llegara y dijera, bueno, vamos a ver cómo inevitablemente que estamos recibiendo cantidad de venezolanos a la lata, porque la realidad es que si Juan Manuel Santos en agosto del año pasado, en una locución presidencial, cuando abrió la frontera, en 2 días él dijo, bueno señores, aquí entraron en 2 días 160.000 personas, 160.000 venezolanos, en 2 días. Y estamos seguros de que por lo menos el 10% se quedaron. En 2 días, 16.000 personas, dicho por las palabras de Juan Manuel Santos, es algo absurdo. Venezuela depende en gran medida de la industria petrolera. A partir de la segunda mitad del siglo XX y bajo el contexto de la urbanización, los colombianos decidieron emigrar a Venezuela, cuando la bonanza petrolera necesitaba mano de obra extranjera para asumir una economía en crecimiento. Venezuela y Colombia tienen una relación mutua, son vecinos muy fuertes. Colombia y Venezuela tienen muchos vecinos. En el caso de Colombia, por ejemplo, tiene 10 vecinos, en el caso de Venezuela tiene 9. Y en orden de ideas, realmente la única frontera viva de Venezuela es la frontera con Colombia, los 2.219 kilómetros de frontera. Venezuela ha sido uno de los países que más exporta petróleo en el mundo, tanto así que en 2006 fue considerado el mejor país petrolero de América del Sur. Pero en los últimos años los papeles se invirtieron, la economía venezolana se vino abajo. La llegada a Colombia de miles de millones de venezolanos y de colombianos que habían vivido por décadas en Venezuela ha venido en aumento, convirtiéndose en la migración más alta de la historia de Colombia. Porque si el gobierno llegara y dijera, bueno señores, en vista que están entrando tanta gente aquí, bueno ya va, vamos a darle un permiso de trabajo, vamos a darle una cédula de trabajo, en lo que usted sabe hacer. Si eso llegara a ocurrir, o sea, el venezolano y el colombiano van a competir en una misma situación. Entonces el colombiano no va a perder su trabajo o al venezolano no le van a pagar menos lo que deberían pagar. De acuerdo con un censo de Migración Colombia, el número de venezolanos que han llegado a Colombia alcanza el 1.000.000 de personas. Cerca de 500.000 de estas han llegado a Bogotá. Aunque otros estudios aseguran que este número es mayor, la diferencia con las cifras oficiales radica principalmente en que el gobierno no puede contabilizar como extranjeros a los que tienen doble nacionalidad, quienes serían la mayoría de los que llegan. No, sí hace falta que, a mi parecer, tienen que prorrogar el permiso especial de permanencia y ya ponerse un poco más estricto con la entrada de venezolanos. Pero a pesar de que Colombia y Venezuela tienen una historia compartida en los tiempos del libertador Simón Bolívar y una frontera de 2.219 kilómetros, ambos países tomaron caminos diferentes en la búsqueda de sus identidades y su bienestar, lo cual marcó una diferencia cultural notoria que hasta ahora es evidente debido al proceso migratorio actual. Pero hablemos del impacto que tiene un proceso migratorio en los niños. En este caso de Venezuela, Colombia, por una crisis económica, pues no genera en todos un problema psicoafectivo. ¿Bien? Sería estudiar el caso en particular. En cuanto a los derechos de los niños en condición de inmigrantes, según la UNESCO, los niños deben tener el acceso universal a la educación. Es decir, que la enseñanza se convierta en un instrumento de poder que le permita al niño salir de la pobreza en caso de que se encuentre económicamente marginado y participar libremente en la vida de la comunidad. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de factores sociales, culturales y económicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en el artículo 26 que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto implica que sea respetada la libertad del padre a elegir escuelas distintas a las ofrecidas por las autoridades públicas. En el momento nos ha estado llegando mucha gente más que todo de Venezuela. Hay veces llegan de Ecuador, pero son muy poquiticos, más que todo de Venezuela. Entonces, en ese caso, ellos deben de acercarse a una dirección local o a un colegio, a donde quieran acceder
al cupo escolar, deben de traer o la visa o el pasaporte o un documento que los certifique como pues, ciudadanos extranjeros para poder armar la hoja de vida de cada uno de ellos o el registro en el sistema nuestro se llama sistema CIMAT, que es un sistema integrado de matrículas a nivel nacional. Hasta el 2015 en Bogotá se registraron aproximadamente 2.200 colegios entre públicos y privados, que acogen casi a 1.700.000 estudiantes. Estas cifras también arrojaron que las localidades de Sumapaz, La Candelaria, Chapinero y Santa Fe son las que menos tienen participación estudiantil, pues cada una representa menos del 2% del total en Bogotá. Existen cerca de 28.000 estudiantes en La Candelaria y Santa Fe. No, ahí depende muchas veces del grado para el que el niño vaya. Por ejemplo, en Venezuela los niños hacen 6 años de primaria y 5 de bachillerato. Aquí en Colombia pues hacemos al contrario, 5 de primaria y 6 de bachillerato. Entonces, dependiendo de las calificaciones que traigan, se les asigna un cupo en el colegio y el colegio muchas veces le hace un examen de admisión para ver en qué grado los ubican propiamente. En el caso del colegio Integrada La Candelaria, ubicada en el barrio La Concordia, que tiene 1.500 estudiantes, actualmente atienden 6 casos de niños venezolanos. Básicamente se les pide la cédula de extranjería y pues se les aconseja que hagan el trámite para la salud, que vayan a Secretaría de Salud para que hagan el trámite del CISBEN o algo que los atienda en salud en caso de accidente, no dentro del colegio porque acaban de tener una póliza en educación, las 24 horas del día, los 365 días del año, pero sí en caso de alguna enfermedad o algo. Generalmente ellos llegan sin certificados, entonces pues lo que se hace es como que la orientadora o un docente les haga una prueba como para saber en qué curso se pueden ubicar. A pesar de los esfuerzos que ha hecho Colombia, es importante que se cree un plan de acción para acoger la gran cantidad de venezolanos que llegan diariamente y ayude a mitigar las consecuencias negativas de la migración.